Lo que tengo para compartir hoy, ya el tiempo es muy corto, entonces no voy a compartir toda la enseñanza, pero quiero compartir un pensamiento. La semana entrante quizás pueda terminarlo. Se llama ¿por qué invertir en las generaciones? ¿Por qué invertir en las generaciones? Y ahora mi segunda pregunta, ustedes saben que yo soy muy preguntona. ¿Cómo estás invirtiendo tú en ellas? ¿Cómo estás invirtiendo tú en ellas? Hazte la pregunta. ¿Y yo? ¿Cómo estoy invirtiendo en las generaciones? Pueda que lo hagas con dinero, pueda que lo hagas con tu tiempo, quizás lo estés haciendo con tu talento. Y mi pregunta es, ¿y tú cómo estás invirtiendo en las generaciones? Hazte tú la pregunta en voz alta. ¿Yo? ¿Cómo estoy invirtiendo en las generaciones? Cuando un inversionista busca una entidad, no vayan a creer que yo sé mucho de esto, ¿no? Pero de lo poco que sé, he podido entender que cuando un inversionista está buscando dónde invertir, obviamente él quiere poder encontrar un lugar donde, y lo estudia con mucho cuidado, cuál le va a dar mayor beneficio para la inversión que él quiere hacer, ya hablando por ejemplo en términos de dinero. Y él mira si es un lugar estable, él mira qué trayectoria tiene, él mira qué porcentaje de ganancia ha estado produciendo esta entidad. O sea, hay muchos aspectos que mira, y mira también cuál es el riesgo que pueda tener esa inversión como el retorno que él va a recibir sobre la inversión que él haya hecho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quiero que a medida que yo les comparta este pensamiento nomás, quiero que piensen esto relacionado a tu inversión en las generaciones. Terminamos los anuncios viendo aquí a estos 3 nuevos actores. ¿Quiénes eran? Pacho. Bueno, Daniel no está aquí porque él está en el encuentro. Sí anunciaron que hoy llegan a las 4 de la tarde para los que quieran acompañarlos al encuentro. Y ellos estaban anunciando lo que a nivel de toda la misión, de Visión Suramérica, vamos a tener por primera vez este año. Hemos tenido muchos encuentros, avances, muchas actividades con liderazgo, con jóvenes. Este año va a ser el primer campamento misionero para toda la misión y tenemos cupo para 800 muchachos. Eso van llegando y inscripciones más y más, y esperamos poder llenar el cupo completo. No solo son muchachos que conocen del Señor, que hayan nacido de nuevo, hay muchos invitados nuevos que no conocen de Cristo. Por eso es que ellos están haciendo estas actividades para recoger fondos, para poder pagar no solo la inscripción de ellos, sino también llevar a muchos otros. ¿Cuántos de aquí no participamos en poder ayudar a enviar a personas nuevas a los encuentros? Porque eso les transforma su vida, les cambia su vida. Son inversiones. ¿Cuántos no preparan con meses de anticipación y van y dan de su tiempo en los lugares de los encuentros y enseñan y cuidan y aconsejan y ministran? Eso es invertir en las generaciones. ¿Dónde estoy invirtiendo y cuál es el retorno de mi inversión? En la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, en la vida de los niños aquí de la iglesia, en los jóvenes de la misión de esta generación. La entidad, podríamos decir, qué bien, busco una entidad para invertir. Muy bien. Podríamos decir que ¿cuál es esta entidad a la que nos estamos refiriendo? El reino de Dios. Esa es la entidad. Mi pregunta es, ¿cómo estás invirtiendo tú en las generaciones para el reino de Dios? Esa es la entidad. El gerente general de esta entidad es Dios, el Señor, por supuesto. Y la estabilidad, o sea, yo estoy viendo, bueno, ¿invierto o no invierto? A ver, esta entidad, ¿qué estabilidad tiene? Pues la integridad del Padre. Esa es la estabilidad que tiene esta entidad.
la integridad de Dios y su ley. Y la inversión, ¿cuál es la inversión? A las vidas de las generaciones. Estamos invirtiendo en las vidas de esas generaciones. Eso es lo que queremos hacer. ¿Y cuál es el riesgo al invertir en las vidas de las generaciones, en la entidad del Padre y de su ley? ¿Cuál es el riesgo? Ninguna. Si tú quieres invertir un dinero en un banco o en una compañía, lo primero que te van a preguntar es, bueno, ¿cuánto tienes? Lo segundo que te van a decir es si lo quieres invertir con un alto riesgo, con un riesgo mediano o con un bajo riesgo. Si lo haces con un bajo riesgo, se va a demorar más en poderte dar una ganancia. Si es alto el riesgo, te lo da más rápido, pero asimismo el riesgo es mayor de perderlo. Pero cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, no hay riesgo, solo hay ganancia. Y la multiplicación de Dios no es la multiplicación de los hombres. Si yo te doy dos cosas, en una parábola que dio Jesús, Él dijo, de los talentos que le dio al uno, que fueron 5, cuando Él regresó a pedir cuentas, dice la palabra de Dios, de qué habían hecho estos 3 hombres, uno que le dio 5 talentos, otro que le dio 2 talentos y otro que le dio 1 talento. El de los 5 talentos le dijo, mira, los invertí de esta manera y me dio 5 más. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿El 10%? El 100%. El otro que le dio 2, le devolvió 2 y le dijo, yo los invertí y aquí está, los 2 que me diste y está la ganancia que recibí. ¿Cuánto fue la ganancia? 100%. Y al que le dio el 1, no solo no lo invirtió y lo guardó, sino que le dijo, como yo sé que tú eres un amo malvado, juicio, y le dijo que tú quieres cosechar donde no has sembrado, yo lo guardé para que no se me perdiera y que, no me metiera en líos cuando tú volvieras y por lo menos te lo pudiera devolver. Pero la reacción del amo ante los primeros 2 es que los felicita y les dice que así como han sido fieles con lo que les dio, les puede dar mucho más porque puede confiar en ellos. Y al otro, pues lo manda a castigar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios solo puede multiplicar lo que tú das. ¿Cuánto le dio él? El mismo talento, el 1 que le había dado. ¿Cuánto se multiplicó ese talento? Nada, 0. Porque no lo invirtió, porque no lo dio. Para que tú y yo podamos recibir una ganancia sobre nuestra inversión, pues por supuesto hay que dar. Tengo que dar dinero, tengo que dar mi tiempo, tengo que dar mis talentos, tengo que dar mis dones. Me tengo que dar yo mismo para que se pueda multiplicar esa inversión en el reino de Dios, en las generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Si tú das, si tú inviertes, les estoy hablando de dar, y fíjense que no solo estoy hablando con dinero. Por supuesto, una de las maneras de dar es dando dinero. Pero tú puedes dar con tu tiempo sirviendo. Tú puedes dar con tus talentos, compartiendo y enseñando a otros. Hay muchas maneras de dar. Y si tú das, si tú inviertes en el reino de Dios, si tú no das en esta generación, nada se puede multiplicar en esta generación. Las personas que sirven en Conexión Kids, en la iglesia infantil, todos sirven, están invirtiendo de su amor, de su tiempo, de su talento. Los que nos sirven aquí, los servidores, están dando.
Los que están en el encuentro están dando. Los que trabajan con matrimonios están dando. O sea, en todas las áreas en que estamos en la iglesia están dando. ¿Y tú? ¿Cómo estás invirtiendo en las generaciones? Porque cuando nosotros llegamos allá en Siloé a trabajar con las familias, con ese núcleo familiar, ellos a su vez van a dar a sus hijos. Y ahí no se queda, porque como Dios es un Dios de generaciones, tú tienes que saber que tu inversión está en una buena entidad que se llama el reino de Dios. Y en esa entidad se multiplica mucho más de que si tú lo tuvieras inclusive en un banco o en la bolsa o en una compañía, en acciones. Te multiplica mucho más porque las matemáticas de Dios no son como las humanas. Se multiplica muchísimo más de lo que nosotros podemos hacer en nuestro esfuerzo. Además, que lo hace mucho más rápido. Eso es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando uno ve transformación de vidas, es una bendición. Es una ley de Dios lo que yo estoy diciendo. No es porque nos ha parecido o nos gustaría, no, es una ley de Dios que si siembras, cosechas. Si el agricultor no siembra la semilla, él se puede parar allí un día, otro día, regarlo y sol y agua y le puede echar abono, ¿que va a cosechar? No, porque no hay una semilla. ¿Cómo estás tú sembrando en las generaciones? Dios es un Dios de generaciones y Dios da muchos modelos en su palabra. Uno de esos modelos está en 2 de Timoteo 2:2. Cuando Dios nos llamó a Randy y a mí a trabajar acá a Cali y en Colombia y en las naciones, sabíamos que queríamos ver generación tras generación tras generación levantándose en el liderazgo del reino de Dios, para que a su vez pudiera levantar a otra generación. Porque un día el Señor me llevará a mí. Y mi pregunta es, ¿cómo he sembrado yo en las generaciones? ¿Y cómo serán esas generaciones? ¿Harán lo mismo en el reino del Señor? ¿He podido yo impartir mi corazón para que lo puedan hacer? Una de las cosas que me impactó mucho cuando ya fue el tiempo de Randy de partir, y fueron tantas las personas que me dijeron lo mismo, no solo los que estamos aquí, sino también los que escribían de afuera y de otras naciones. Y pues parafraseando en mis palabras, lo que decían era: recibimos tanto del pastor que tengo la responsabilidad de llevar este legado a otros. Y yo decía, eso fue el corazón de él. Y recibieron el corazón de él. Porque nuestra responsabilidad como hijos de Dios es invertir en las generaciones. ¿Cómo estás invirtiendo tú en las generaciones? Porque para que haya ganancia, para que haya multiplicación en tu inversión, tienes que sembrar. Tienes que sembrar a la manera de Dios, donde Dios quiere que siembres, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Hay leyes de inversión. Hay que sembrar para poder recibir la ganancia. Hay que sembrar para poder cosechar. Hay que invertir para que haya ganancia. Y con esto voy a terminar. En esta porción de Mateo 13:8, la semana entrante podemos seguir. Como les dije, nuestro tiempo ya se terminó. Pero quiero dejarles con la pregunta: ¿cómo estás invirtiendo en las generaciones? En Mateo 13, ¿alguien me puedes pasar mi celular, por favor, que está allí? Gracias. No, en la cartera. Uno blanco, eso. Gracias. Que tengo otra traducción aquí que me gustó mucho. Muchas gracias. En estos días me decía alguien de aquí, no voy a decir alguien quién eres, ni te voy a mirar,
pero decía que su padre le decía: no uses el celular, porque entonces van a aprender que no se usa más la Biblia sino el celular. No supe qué contestar ante eso. En Mateo 13 está hablando de la parábola del sembrador. Voy a empezar en el versículo 1, pero quiero enfatizar el 8. Más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Pero fíjense que está echando semilla, ¿no? Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas, este es el versículo 8, cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Pensemos en un naranjo. Si tú siembres una semilla de un naranjo, ¿vas a cosechar un fruto? Un árbol lleno de fruto, porque esa es la ley de Dios. La ley de Dios es que tú siembras una semilla y se multiplica más de lo que has sembrado. Esa es la ley de Dios. Y en el versículo 23, si bajamos al 23, las semillas que cayeron en la buena tierra, que es esta que produjo mucho, representan a los que de verdad oyen, a los que de verdad entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y yo decía: Padre, ¿soy de las que oigo tu palabra? ¿Soy de las que entiendo tu palabra? Porque yo quiero ver una cosecha mayor. Yo quiero ver una cosecha de 30, 60, hasta 100 veces más de lo que hemos sembrado. Yo sé que para el hombre es imposible hacerlo. Con frecuencia uno oye que a veces sienten que un liderazgo pastoral están exigiendo, o no tiene que ser pastoral, el liderazgo les enseñan que tienen que exigir y tienen que tener tantos, y si no tienen tantos entonces no pueden y no deben y no sé. Y la ley de Dios no es así. La ley de Dios simplemente dice: con gozo siembra. Él quiere dadores alegres, Él quiere sembradores gozosos, con fe. Yo quiero poder seguir siendo, Padre, ser y seguir siendo, y yo creo que tú también quieres ser y seguir siendo. Ponte de pie, dile: yo quiero ser y seguir siendo, Padre, un sembrador, un dador alegre. Yo quiero sembrar en las generaciones, esperando una cosecha mucho mayor de lo que he sembrado. Pero tengo que sembrar, ¿de acuerdo? Tengo que sembrar. Para poder tener la cosecha, yo tengo que tener fe. Dice: Señor, yo tengo fe. Uy, nadie dijo. Señor, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo que mi siembra produce mucho más de lo que he sembrado.
Yo sé que esa vida que aconsejé, yo sé que esa vida con que compartí, yo sé que esa vida a quien le enseñé va a producir mucho más fruto de lo que yo sembré. ¿De acuerdo? Claro que sí. Para que se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen dentro del reino de Dios, porque así funcionan las leyes de Dios. Dile: Señor, yo soy un sembrador. Un sembrador. Que yo conozco la entidad en que estoy sembrando. Es tu reino, Dios. Yo conozco el gerente general, el dueño. Eres tú, Dios Todopoderoso. Yo conozco la estabilidad de esa entidad. Es tu integridad y tu palabra, Señor. Es la mejor entidad en que podamos sembrar. Es la mejor. Y ahora dile: Señor, siembro de lo que tú me has dado. Te pido perdón si no he sido un buen sembrador. Recibo tu perdón y también tu gracia para sembrar más de lo que he sembrado, aún de lo que no tengo, como la viuda, que tú le seguiste multiplicando ese poquito de harina y ese poquito de aceite, y se un tormento. No es una lluvia, no son unas goticas, es un tormentoso aguacero. Eso es el reino de Dios. Ahí es donde estamos sembrando. ¿Y tú cómo estás sembrando en las generaciones del reino de Dios? ¿Cómo estás sembrando? Por eso es que debemos invertir en las generaciones, porque tú y yo no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho. Es que yo solo miro atrás 38 años y yo digo: uy, yo ya no soy capaz de hacer todo eso. Mi hermana se está riendo de mí. Mi hermana mayor, que debería ser un modelo y un ejemplo para mí. Necesitamos levantar esos niños. Esta mañana me decía una madre de su hijo, que es un adolescente, que Dios ha acogido a ese joven con un fuego, que a veces está en la alcoba y ella va a llamarlo y dice: hijo, dice: espera mamá, espera, que el Espíritu de Dios me está hablando, espera. Y está ahí tendido en el suelo, es un adolescente. Y veo los niños de la escuela maternal y cuentan por las mañanas sus testimonios de ese padre que no creía, de esa madre que no creía. Y cuentan los testimonios en su manera de contar tan sencilla de las maravillas que Dios hace de transformar esas vidas. ¿Cómo estás invirtiendo en las generaciones? Es una buena tierra, amado. Es la mejor tierra, es la mejor entidad para invertir, porque es el reino de Dios. Por eso es tan importante invertir en esos chiquitos, no importa la edad. Ahí en la escuela recibimos a esos chiquitos desde los 3 meses, y ya desde los 3 meses tú ves el potencial que ese niño tiene. Padre, yo soy un buen sembrador. Yo soy un buen sembrador, dile. Y pon en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Dile otra vez: pon en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Y una vez más: pon en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Démosle gloria al Señor con esta alabanza. Lleva ese fuego a las calles, a los buses, a todo lugar. Lleva ese fuego toda esta semana. Que el Señor te guarde, te bendiga, haga brillar su rostro sobre ti. Anda con el fuego, lleva el fuego, y siempre no dejes de preguntarte, hacerte la pregunta: ¿cómo estoy sembrando? ¿Cómo estoy invirtiendo en las generaciones hoy? Dios los guarde.